Buenos días, familia, espero te encuentres bien en tu casita o donde quiera que estés, que estén bien tú y los tuyos. Y pues bueno, vamos a continuar observando este maravilloso evangelio, el evangelio de Juan. Y pues bueno, vamos a leer del verso 1 del capítulo 4, del verso 1 al verso 3. Oramos y ya nos vamos verso a verso. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra, y gracias, Señor, que podemos venir a aprender de ella. Te pido, Señor, que seas propicio a nosotros, que nos permitas estar atentos a lo que tú tienes para enseñarnos esta mañana, y que no solamente sea un conocimiento más ahí adquirido, sino que podamos poner por obra lo que tú tienes que hablarnos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor y por tu paciencia para con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Vimos la semana pasada cómo Juan el Bautista, sus discípulos se meten en una discusión con los judíos acerca del bautizo, de cuál bautizo era más importante, si el bautizo que estaban haciendo los discípulos de nuestro Señor Jesús o el bautizo de Juan. Y Juan los reprende en cierto sentido y les hace saber que, pues que él no era el Cristo, algo que él ya les había dicho anteriormente. Y cómo Juan señalaba al Mesías, y cómo Juan, el propósito de toda su vida fue apuntar al Mesías. Y en esa discusión o en esa plática no es una excepción, sino sigue él con la idea de que Cristo sea exaltado y él vaya menguando, ¿no? Y es lo que les dice Juan el Bautista a sus discípulos: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y después de ello, el Señor Jesús, como lo acabamos de leer en el verso 1, 2 y 3, él decide salir de ahí, de donde estaban, para dirigirse a Galilea, salir de Judea para dirigirse a Galilea, y dice que para él era necesario pasar por Samaria. Y bueno, ahorita vamos a ver por qué esto, ¿no? Y antes de entrar al texto, quisiera que pensáramos un poquito acerca de lo que vamos a estar meditando en esta mañana y en este texto. Y muchas de las veces, más bien, el corazón del ser humano está diseñado para estar en una completa y total insatisfacción, en una necesidad constante de algo. El corazón humano siempre está buscando saciarse con algo, y muchas veces ese algo se convierte en una pareja, se convierte en una realización profesional, se puede convertir en dinero, se puede convertir en un carro, ¿no? Se puede convertir en una casa, la casa de mis sueños, ¿no? Pueden ser muchos las cosas o circunstancias que uno podría desear y que constantemente anhelamos y deseamos, y nuestro corazón está enfrascado muchas veces en ello, en querer tener, alcanzar este tipo de cosas, ¿no? Y definitivamente pienso yo que la vida del ser humano es como un rompecabezas maravilloso, en donde cada pieza tiene su lugar, y así como en un rompecabezas ninguna pieza sustituye a otra, así es que cada pieza tiene su lugar. La familia tiene su lugar, la pareja tiene su lugar, es una piececita, pero en medio de este rompecabezas hay una pieza enorme que es del tamaño de Dios. Y el problema es que muchas veces el ser humano está tratando de poner estas piececitas, estas deseos, circunstancias, personas, ¿no? En medio, en el lugar de Dios, y pues definitivamente quedan muy pequeñas. Y el problema es que por eso es que estamos en esta constante y total insatisfacción. Y esa será la historia que hoy estaremos observando, la historia de una mujer
que vive en esa insatisfacción hasta en el momento que puede ver o que nuestro Señor le es revelado. Y bueno, vamos ahora sí a la historia que estaremos observando y qué es lo que tiene el Señor para decirnos. Verso 1 al 3. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era él el que bautizaba, sino sus discípulos, salió de Galilea y fue otra vez a Galilea. El Señor decide no enfrascarse en esa discusión, no meterse en conflictos y tampoco conflictuar a los discípulos de Juan, ¿no? Aunque Juan todo el tiempo, tú y yo lo hemos estado observando, Juan está apuntando al Mesías y él les está diciendo, yo no soy Cristo, es él, a él sigan. El Señor decide salir de Galilea, de Judea para dirigirse a Galilea. Judea estaba en el sur, Galilea estaba en el norte, y en medio de Galilea está un poblado que se llama Samaria, que ahorita veremos algún contexto histórico al respecto. Verso 4, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Esto me llama la atención, como en el verso 4 dice que le era necesario pasar por Samaria. O sea, le era una necesidad el hecho de llegar a esta cita celestial. Y el Señor se mueve no bajo una agenda personal, egoísta, sino a un plan personal o unilateral, por así decirlo, sino cumpliendo la voluntad del Padre, cumpliendo la voluntad de lo que el Señor tiene para él. Y reflexionaba yo un poquito acerca de esta idea, de cómo el Señor, sus decisiones, los pasos que Él da, no tienen nada que ver con algo personal, con algo que Él desee de manera egoísta. Y eso me llevó a pensar en nuestras decisiones, en mis decisiones o en tus decisiones. ¿En qué están basadas? Están basadas en mis sueños, en mis anhelos, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo. Y tal vez al último que consideramos es a Dios. Y ¿sabes qué? Que el ejemplo que aquí vemos de nuestro Señor Jesús es que Él no daba un paso si no era dirigido por el Padre. Y ¿sabes qué? Que tendremos que aprender mucho de eso. Y también reflexionaba cómo los discípulos deciden seguir al Señor, siendo que a los discípulos no se les ofreció un sueldo, no les dijo el Señor, sígueme y entonces te daré un sueldo, tú no te preocupes por eso, yo me voy a encargar de ello. El Señor no les ofrece nada de ello. Y ellos deciden seguir al Señor, deciden caminar tras de Él ellos estaban pensando toda su vida, no sé, lo que les restara de vida, y ellos deciden seguir al Señor, ¿no? Y eso me llevó a pensar en hasta qué punto yo estaría dispuesto de dejarlo todo y seguir al Señor, ¿no? Dejar mi trabajo, dejar mi seguridad, ¿no? económica por seguir al Señor. Y ¿sabes qué? Que muchas de las veces el Señor no nos va a pedir ello, sino simplemente nos va a pedir que vivamos para Él y que en medio de lo que hagamos le sirvamos y que en medio de donde quiera que estemos, ya sea en la escuela, en el trabajo, en donde quiera que el Señor nos esté poniendo, podamos ser luz y testimonio. Definitivamente no a muchos el Señor les dirá deja todo y sígueme, pero sí definitivamente lo que nos pide es que en medio de lo que estemos haciendo nosotros seamos de testimonio, hablemos de Él, testifiquemos acerca de Él, ¿no? Entonces la primera pregunta que me surge es esta, ¿no? ¿En qué están basadas nuestras decisiones? ¿Están basadas en mis deseos personales, en la opinión social o en la opinión de mi familia, en mi deseo egoísta, en mi comodidad o en la voluntad de Dios, ¿no? Leímos hace la semana pasada, creo, o la semana antepasada, 1 Juan 2:16, ¿no? Que dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no vienen del Padre. Y muchas veces nuestras decisiones están basadas en los deseos de mi carne, en los deseos de los ojos o en la vanagloria de la vida. Y ¿sabes qué? Que tenemos que hacer a un lado eso,
para entonces concentrarnos en hacer la voluntad de Dios. Así como nuestro Señor Jesús nos pone el ejemplo, como los discípulos nos ponen el ejemplo, así nosotros tenemos que seguir este ejemplo. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, ¿quiénes son los samaritanos? ¿Quiénes son este poblado, los samaritanos? Los samaritanos eran una raza mixta entre judíos y gentiles que habían sido, pues sí, ahora sí que ya establecidos a partir del año 727, más o menos antes de nuestro Señor Jesucristo, y eran despreciados por los judíos a causa de esto, ¿no? de la mezcla que había ahí entre gentil y judía. Ya sabes, los judíos preservaban mucho el que no hubiera este tipo de mezclas, ¿no? Entonces, de alguna forma, estos samaritanos, al ser una mezcla entre gentiles y judíos, pues eran menospreciados por los judíos, ¿no? Por los muy ortodoxos. Al punto en el que los mismos samaritanos se construyen su propio templo. Un templo, pues sí, pagano, no un templo como el templo de Salomón que él construye, sino un templo pagano en el que ellos ahí es donde adorarían a Dios, ¿no? O a su Dios, ¿no? Y de alguna forma eran menospreciados. Y cada vez que la gente salía de Judea para ir a Galilea, o del sur para ir al norte, evitaban a toda costa pasar por Samaria, y se iban por el Jordán, se iban por la playa, pero el Señor decide pasar por Samaria y tener una cita celestial, ¿no? Muy interesante. Verso 6. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. Otros dos puntitos tal vez aquí que podemos observar. Uno es que el escritor de esta carta, de este evangelio, Juan, nos ha venido presentando a nuestro Señor Jesús como el Dios Todopoderoso, como el Mesías, como el Salvador, como Dios mismo, quien vendría a este mundo, pero como hombre. Y aquí podemos ver esta expresión, cansado del camino. Era la hora sexta. Si basamos que el horario que nos están diciendo aquí en el Evangelio comienza a las 6 de la mañana, entonces si era la hora sexta, las 6, 7, 8, 9, 10, 11, eran las 12 del día. Entonces era donde estaba el sol en su pleno apogeo, dando con todo, en una zona desértica. Entonces, seguramente el calor estaba muy intenso, era fuerte, y dice un comentarista, ¿no?, que el Señor estaba cansado, polvoriento y sediento, ¿no? Y el Señor no era de estos que mandaba, ¿no?, que dirigía. Pero bueno, ahorita ese punto te lo digo, por usar esa idea, ahorita te la digo. Sin embargo, el Señor se queda ahí en el pozo sentado, mientras sus discípulos van y a comprar alimento al pueblo, ¿no? Y el Señor no era de los que mandaba, ¿no? Seguramente estaba muy cansado, seguramente estaba fatigado, y por eso es que los discípulos entran al pueblo y él se queda ahí en el pozo, ¿no? No había nadie alrededor del pozo, no era un horario para ir y sacar agua. Era un horario en el que posiblemente nadie iba en ese momento a sacar agua, porque eran las 12 del día. El horario que se acostumbraba a sacar agua o era muy temprano o era ya en la tarde, cuando ya no había el sol en todo su apogeo, ¿no? Entonces, volvemos a leer. Dice que el Señor dijo que era necesario pasar por Samaria. Vino pues a la ciudad de Samaria, a una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que dio a su hijo. La heredad es un pozo. Y estaba ahí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta, ¿no?, las 12 del día. Verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí.
Bueno, obviamente pues no se trataban entre sí por lo que ya ahorita comentamos acerca de que los samaritanos eran una raza, una mezcla, ¿no?, entre gentiles y judíos, y pues ya sabes, los judíos cuidaban mucho eso, entonces menospreciaban a los samaritanos, y cada vez que iban y tenían que pasar por Samaria, preferían rodear que cruzar Samaria, ¿no?, por todo este tema, ¿no? Y los samaritanos pues tenían su propio templo, ¿no?, como ahorita lo acabamos de meditar. Pero hay otra cosa por la cual le sorprende a esta mujer que el Señor Jesús se comunica con él o le pide de beber, ¿no? La otra es que los judíos tenían un cierto menosprecio, un menosprecio, más los rabinos, hacia las mujeres. De hecho, había un dicho entre ellos que decían: gracias que Dios que no me hiciste un perro o una mujer, ¿no? Entonces, lamentable, ¿no?, lo que ellos decían, y interesante que el Señor busca poner en la posición que corresponde a la mujer, ¿no? Definitivamente esa idea que se tiene de que Dios es machista está muy lejos de ser real, está muy lejos de ser bíblica. Definitivamente el Señor ama a la mujer. El Señor le demanda al hombre tratar a la mujer como a coheredera de la gracia. O sea, es de hecho el maltrato del esposo hacia la mujer está relacionado a no oír las oraciones. El Señor dice que si uno maltrata a su esposa, hay un estorbo entre mis oraciones de yo como esposo a Dios. Entonces imagínate, el Señor definitivamente, nuestro Señor Jesús viene a poner en el lugar que le es dada a la mujer desde el principio. Y otro punto es que otra idea que se me viene a la mente respecto a esto, que el cristianismo, cuando recién comienza, los seguidores de nuestro Señor Jesús decían: esta religión, decían las demás personas, los que no eran cristianos, definitivamente decían: esta religión es de mujeres, esclavos y niños. Entonces el Señor trata de poner en el lugar que corresponde a la mujer, ¿no? Más bien el Señor pone a la mujer en el lugar que le corresponde, que le fue dado desde el Edén. Nada más que el hombre, a causa del pecado, ha distorsionado, no nada más esto, ha distorsionado tantas cosas más. Hemos distorsionado la verdad de Dios y la hemos torcido para conveniencia, ¿no? Y pues bueno, aquí el Señor me llama la atención que una mujer sea la que se convierte en la punta de la flecha, ¿no? Para poder entrar a Samaria, y ahorita veremos, o si no hoy, la próxima semana, cómo termina esta historia, ¿no?, de este pueblo, de Dios, de nuestro Señor Jesús ahí en Samaria, ¿no? Entonces el Señor le dice: dame de beber. La mujer se sorprende, le dice: tú, como siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer y samaritana, ¿no? Y como nota, y porque los judíos y los samaritanos nos tratan entre sí. Respondiendo Jesús, nuestro Señor Jesús le dice: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Antes de entrar a la idea de esta mashal, que es una parábola, ¿no?, de algo físico, el Señor está poniendo algo espiritual en algo físico, ¿no? Así como con Nicodemo, así aquí está utilizando otro maravilloso mashal, ¿no? Antes de entrar a esta idea, el agua, es interesante que el Señor haya agarrado el tema del pozo del agua como un ejemplo para mostrar algo espiritual sublime, ¿no?, que ahorita observaremos. Pero me llama la atención porque, mira, el agua, pues definitivamente el agua que bebemos, pues es ahorita tengo sed, y no es que ya tomé agua y ya no vuelvo a tener sed, ¿no? Sino pasa un tiempo y ¿qué es lo que sucede? Volvemos a tener sed. Y así constantemente en nuestras vidas. Constantemente estamos teniendo sed y constantemente estamos tomando agua, ¿no?
definitivamente el Señor utiliza este ejemplo de manera precisa para poder mostrarnos una verdad espiritual o una condición real del ser humano, del corazón del ser humano, ¿no? Entonces le dice el Señor a la mujer, el Señor tiene sed, no quitemos el dedo del renglón, que el Señor tiene sed, está cansado, pero hace a un lado eso, hace a un lado el hecho de, bueno, mujer, dame agua y ahorita te platico, ¿no? O mientras me das agua yo te voy explicando, ¿no? No, sino le dice, el Señor se va directo a la necesidad de la mujer, se va directo a presentarle el Evangelio, a mostrarle su condición y a presentarse Él delante de ella, a revelarse a esta mujer, lo cual se me hace maravilloso porque ¿cuántas veces nosotros anteponemos nuestra comodidad, anteponemos nuestro propio deseo antes que predicar el Evangelio, ¿no? Y aun cuando vemos necesidad en las personas y vemos que la gente necesita de escuchar el Evangelio, no sé, por estar a lo mejor en un restaurante, o por estar comiendo, por estar con nuestros amigos, con nuestra familia, hacemos a un lado el Evangelio y en lugar de presentar el Evangelio, anteponemos el momento, la circunstancia, que presentar el Evangelio. Y sabes qué, que esto me llevó a pensar mucho en cómo de repente nuestras prioridades están al revés, ¿no? Estamos más enfocados en nosotros mismos que en realmente lo que es importante. Ya veremos la siguiente semana cómo el Señor responde acerca de esto. Pero bueno, sigamos con esto. Y el Señor le dice, si tú conocieras el don de Dios, pienso yo que el Señor le está diciendo, si tú conocieras el don de Dios, ¿te acuerdas? En el Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha regalado a su Hijo unigénito, regalo es don, es regalo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces creo yo que el Señor trae en mente eso y le está diciendo, si tú supieras cuál es el regalo que Dios tiene para ti y quién es el que te lo está diciendo, tú al contrario me pedirías. Y fíjate, o sea, dice, tú me pedirías y el Señor le dice, y yo te daría, ¿no? Me encanta porque no está diciendo, tú me pedirías y pues bueno, yo lo pensaría, yo pues tal vez sí, pues eres samaritana, no, no eres digna de recibirlo, eres mujer y eres samaritana según la cultura, según la sociedad, pues tú no tienes derecho a esto, no. Le dice, si tú me pidieras, yo te daría agua viva, ¿no? Maravilloso, porque te digo, el ejemplo del agua, estamos hablando de un vaso que te quita momentáneamente la sed y entonces al decirle agua viva, está diciéndole, no es un pozo estático en donde está el agua asentada, sino es una corriente de agua, ¿no? Como un ojo de agua, ¿no? Acá en México, no sé cómo se llaman, se digan en otros lados, pero estos pozos de agua que en donde salen, ojos de agua donde sale el agua, ¿no? Y entonces se convierte como en un agua viva, constante, fluyendo, ¿no? Y entonces le dice, si tú conocieras el don, en otras palabras le está diciendo, si tú me conocieras, tú me pedirías y yo te daría lo que realmente necesitas, ¿no? Y ella pues obviamente está pensando en el agua, porque están sacando agua, y entonces ve lo que le responde la mujer en el verso 11. Señor, no tienes tú con qué sacarla, y el pozo está hondo, ¿no? La mujer al igual me llama la atención, porque así como Nicodemo, así como esta mujer y así como nosotros, más enfocados en las cosas de aquí, más enfocados en nuestras necesidades temporales, cuando el Señor está mirando más allá de la necesidad temporal, está mirando en la eternidad. Y sabes que nosotros siempre estamos enfocados en lo que yo necesito, en lo que yo requiero, en lo que a mí en este momento, pues, por ejemplo, si se te presentara el Señor, por así decirlo, ¿no? De manera figurada, ¿no? Obviamente, y te dijera, ¿qué quieres, Juanito? ¿No? ¿Qué quieres, Luisito? ¿No? ¿Qué sé yo? O Panchita, ¿no? ¿Qué quieres? ¿No? Tal vez le dirías, Señor, te pido que pues me dé salud, a mí y a toda mi familia,
me des pues una estabilidad económica, y si estás soltero o soltera, pues, y si se pudiera una parejita, pues estaría maravilloso, ¿no? y ahí quedaría nuestra petición tal vez, ¿no? Creo que obviamente ya cuando cambia tu enfoque, pensarías en otras cosas, ¿no? Tal vez pensarías, Señor, pues si se pudiera la salvación para mi familia, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Pero casi estoy seguro que nuestra oración se enfocaría en esas cosas temporales, ¿no? En la salud, en una economía estable, en cosas así bien finitas, que aquí se quedan y que aquí desaparecen. O sea, no vamos a vivir eternamente. Algún día, tarde que temprano, tú y yo vamos a morir, vamos a terminar de este plano y pasaremos al siguiente, ¿no? Entonces, pedimos cosas que son temporales, añadiduras, como el Señor dice, ¿no? Busca el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas, ¿no? Pero estamos bien enfocados en estas cosas, ¿no? Y así esta mujer le dice, enfocada en el momento, en el agua del pozo, cuando el Señor le está diciendo una verdad espiritual en algo físico, ¿no? Y le dice, cualquiera que, el Señor le dice, la mujer le dice, Señor, pues ¿cómo tú la vas a sacar? El paso, aparte yo sí tengo un cántaro, tú no, y el pozo está hondo. ¿Dónde pues? En el verso 11 al final le dice, tú pues tienes el agua viva. O sea, yo me imagino que ella se quedó pensando como, ¿y dónde estará ese pozo? ¿Estará por aquí cerca a lo mejor algún pozo o algún ojo de agua que nadie nos ha dicho y él lo conoce, ¿no? Y le dice el verso 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? O sea, imagínate, ¿no? Le dice, este pozo lo dio a nuestro Señor, lo dio Jacob, nuestro padre Jacob. O sea, ¿tú acaso tienes algo escondido que nadie sabemos? y bueno, te digo, al igual que Nicodemo, esta mujer, Nicodemo hablando acerca del nuevo nacimiento, acerca del nacimiento, de volver a entrar al vientre de su madre, y el Señor hablando de una verdad espiritual, así esta mujer enfocada en él. Pero Señor, ¿de dónde vas a sacar el agua? O sea, ¿dónde está ese pozo, ese ojo de agua? ¿De dónde está? Verso 13 le dice el Señor, cualquiera que bebiere de esta agua, yo me imagino que me casi puedo mirar la escena en donde el Señor le señala el pozo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Es una necesidad constante, mas el que bebiere del agua que yo le voy a dar no tendrá sed jamás. Esto sublime. Sino que el agua que yo le daré saldrá de él, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, ¿no? Imagínate, ¿no? Le dice, el Señor me encanta porque siempre enfoca algo espiritual en algo físico, ¿no? Esto, mashal, ¿no? Y le dice, si tú tomas de esta agua, si tú sigues tomando de esta agua, vas a volver a tener sed. Eso es lógico. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. ¿Y sabes qué? Volvemos a la idea del principio, de la necesidad constante del hombre de ser saciado. El Señor lo que le está diciendo es, mujer, todo lo que tú hagas en esta vida, cualquier cosa que tú hagas, te va a volver a producir, te va a producir nuevamente, constantemente sed. Si tú dices, bueno, el día que yo tenga una casa voy a ser feliz. El día que la tengas y pasen unos años, vas a encontrar y vas a decir, ya no me gustó más aquella casa. Y si la arreglamos y si la remodelamos y constantemente la gente está buscando arreglar su casa para entonces sentirse satisfechos, ¿no? Tal vez un soltero dice, el día que me case voy a ser feliz, y bueno, se casa y se da cuenta de que sigue en esa insatisfacción, y así constantemente, ¿no? El que está estudiando, cuando termine la carrera y ya esté en lo que me apasiona, en lo que me gusta, entonces ahora sí seré plenamente feliz. Y termina la carrera y trabaja en lo que le apasiona, le gusta, pasan los años y se da cuenta de que sigue estando en esta completa y total insatisfacción. Así es el corazón del hombre. Así es el corazón del hombre. Por eso el Señor le dice, si tú bebes de esto, cualquiera, ponle tú ahí realización profesional,
dinero, pareja, éxito, fama, no sé, lo que tú aspires, ponlo ahí. Si tú bebes de esa agua o tomas de eso, vas a volver a tener sed. Cuando lo tengas, después de un tiempo, vas a sentirte nuevamente insatisfecho y vas a decir, quiero más. Hace unas semanas veía un video en internet acerca de un actor aquí mexicano, que aquí en México pues, ha hecho películas, ha estado de conductor en la televisión, programas de radio, haciendo dinero, y encontró el éxito aquí en México. Y de repente pues, se va a vivir a Estados Unidos, ¿no? Y entonces cuando viene y le hacen una entrevista y le dicen, ¿por qué teniendo éxito aquí en México, teniendo todo lo que tienes, el reconocimiento de las televisoras, de los, no sé, de toda la gente que se encarga de eso, de las productoras o qué sé yo, y ahora sí que todos queriéndote, ¿por qué decides irte a Estados Unidos teniendo aquí todo, ¿no? El éxito y la fama y todo, ¿no? Y él dice, porque quería más. y si tú le hubieras preguntado cuando él empezó, tú le hubieras dicho, mira, tú en N cantidad de años vas a tener esto, esto y esto, ¿estarías, o sea, y que eso fuera toda tu vida? ¿Estarías dispuesto? Te aseguro que le hubiera dicho, claro que sí, estoy dispuesto a hacer lo que sea, con tal de verme ahí, y ahí yo me quedaría toda mi vida. Desafortunadamente el corazón del hombre no es así. Él llegó al éxito, y estando en el éxito, en la cumbre del éxito aquí nacional, decide irse a Estados Unidos para ir por más éxito, ¿no? Y así somos. Así es el corazón del hombre, así es el corazón de nosotros, de los seres humanos, en una completa y total insatisfacción, buscando, como te decía en un principio, agarrar en el rompecabezas que es nuestra vida, agarrar está el vacío en medio, que es el tamaño de Dios, esa ficha que nadie puede cubrir, y agarras cualquiera, la que tú quieras, familia, dinero, éxito, el verme bien, qué sé yo, y la ponemos ahí en medio. Y entonces la ponemos ahí en medio y pues te das cuenta de que no cubre el espacio. Y desafortunadamente somos tan tercos, tan necios, tan ciegos, que no lo vemos. O sea, decimos, sí, lo cubre, ¿no? Y nos autoengañamos pensando que con eso vamos a ser felices o vamos a encontrar la estabilidad, la paz, el gozo, qué sé yo. Y ahí lo ponemos y pues te das cuenta de que no. De que no hay esa satisfacción, esa plenitud, ese contentamiento. Alguien en la Biblia vivió algo muy similar a esta historia que te platico de este personaje, y todavía mucho más que él. Acompáñame a Eclesiastés 2, vamos a leer del 1 al 10. Dice, Salomón, el rey Salomón, que pues bueno, este rey, hijo de David, que un día se le presenta el Señor y le dice, ¿qué quieres que yo te dé? ¿No? Y él le dice, dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Lo cual el Señor le dice, hoy me sorprende tu respuesta, concedido, ¿no? Y le da sabiduría más que cualquiera para guiar a su pueblo. Desafortunadamente no pidió sabiduría para guiar a su vida. Creo yo que lo que pidió fue muy bueno, pero pudo haber pedido algo mejor, excelente. Dame sabiduría para guiar mi propia vida, ¿no? Y sabes que muchas veces miramos para afuera, no miramos para adentro. Miramos hacia las cuestiones externas y no miramos hacia lo que mi yo necesita. Y bueno, Eclesiastés 2:11. Me dije, vamos, probemos los placeres. Es la nueva traducción viviente, perdón. Eclesiastés 2 del 1 al 11, dice el verso 1. Me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar buscando placeres? Fíjate, o sea, él ahorita vamos a leer más adelante cómo dice que él a todo lo que su corazón deseaba se lo dio, ¿no?
Y aún en ello, dice él, encuentra una insatisfacción de decir, ¿de qué sirve andar buscando placeres? Cuando de manera general los seres humanos lo que andamos buscando es el autoplacer, la autosatisfacción, ¿no? Es más, tomamos nuestras decisiones buscando nuestra propia satisfacción, el sentirnos realizados, ¿no? Y cuántas veces no hemos escuchado del, pues, lo que tu corazón te diga, ¿no? Error, porque no debería de estar basado en esas nuestras decisiones. Nuestras decisiones deberían de estar basadas en qué es lo que Dios quiere, no en lo que yo quiero, no en mis deseos, en mis sueños, en mis anhelos, sino qué es lo que Dios quiere. Hay un abismo de diferencia entre lo que yo quiero, y la mayoría de las veces, y en lo que Dios quiere, ¿no? Y bueno, verso 3, dice, después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. O sea, se fue al pisto, ¿no? A tomar. Y mientras seguía buscando sabiduría, fíjate, o sea, él seguía aferrado a querer más sabiduría. O sea, aun cuando Dios le da sabiduría, él sigue aferrado a querer tener más sabiduría, ¿no? Corazón insatisfecho, el corazón engañoso. Dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, dice. Dice, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso en este mundo. También traté de encontrar el sentido a la vida, edificándome enormes mansiones, plantando hermosos viñedos, hice jardines, parques y los llené con toda clase de árboles frutales. O sea, fíjate, este cuate tenía la capacidad intelectual, la capacidad económica para construir mansiones, dice, y plantar viñedos, ¿no? Con toda clase de árboles frutales, ¿no? Construir represas para juntar agua con tal de regar todos mis huertos florecientes. O sea, construyó, fíjate, presas para regar sus huertos, ¿no? Buscando adorarse a él mismo. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mis propiedades. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. O sea, ¿qué te digo, no? O sea, lo que a lo mejor para muchos podría ser, wow, este cuate tenía todo para construir un palacio, para tener sus jardines botánicos ahí, su propio jardín, ¿no? Además, tenía esclavos, tenía concubinas hermosas, dice, ¿no? O sea, él decía, hoy quiero estar con esta mujer, hoy, mañana con aquel, y así, ¿no? Dice, tuve todo lo que un hombre podía desear. Me encanta, por eso quise leer esta traducción. De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo, y mi sabiduría nunca me falló. Bueno, sí, su sabiduría para crear todas estas cosas, mas no para guiar su corazón. Le faltó sabiduría para guiar su propio corazón. Todo lo que quise, lo hice mío. No me negué a ningún placer. Fíjate nada más. Dice que todo lo que quiso, lo tuvo. Y que no se negó a ningún placer. Híjole, a lo mejor para muchos hombres esto sería maravilloso. Poder decir, hoy quiero esto, lo tengo. Mañana, hoy, o sea, al día siguiente, hoy desperté con este deseo. Y así, ¿no? Y lo tengo. Híjole, para este hombre, digo, si tú lees Eclesiastés y ves cómo termina, el hombre termina mal, al punto en el que muchos comentaristas llegan a pensar que Salomón no se salvó. Imagínate, ¿de qué le sirvió al hombre ganarse el mundo entero si puede perder su alma, si puede perder su familia? ¿De qué te sirve estar aferrado a una posición, a una posesión económica, a tener todo en esta vida, si en consecuencia de ello pierdes
tu vida y pierdes tu alma en la vida eterna, ¿no? En fin, dice, pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Qué frase tan más fuerte, dice Salomón. Después de haber hecho todo eso, de haber degustado de todos los placeres, me di cuenta de que todo era como perseguir el viento, que no tenía sentido y que no había absolutamente nada que valiera la pena en todo ello. ¿Por qué? Lo mismo que todos a una escala pues más pequeñita, ¿no? A una escala microescala, tal vez, definitivamente en comparación a Salomón, buscando poner la ficha la ficha de todas estas cosas, en la ficha que solamente va a Dios, que tiene las letras divinas de Dios. Pues nunca, jamás alguien va a poder, o algo, o circunstancia, dinero, lo que tú quieras, poder llenar el lugar que solamente Dios tiene. Por eso es que el hombre vive en una completa y total insatisfacción. Tiene el carro nuevo y se le acabó el aromita del carro nuevo y ya quiere otro más nuevo. Tiene a la chica deseada y después de unos años ya se aburrió de ella y ahora quiere a la otra. O al chico deseado y así estamos, en una total y constante insatisfacción. El agua que el Señor nos ofrece, lo que Él nos ofrece, no caduca, sino que es una fuente inagotable que sacia todas las necesidades de nuestra alma y no obstante nos lleva a una vida eterna o a la vida eterna. Mira, si esto se nos queda a ti y a mí hoy, que lo que el Señor tiene para ti y para mí, eso no va a caducar y que es una fuente inagotable que sacia todas nuestras necesidades, todas las necesidades de nuestra alma y que nos va a llevar a una vida eterna. Si eso se nos queda, nos es revelado, nos es sellado por el Espíritu Santo, con eso, de verdad, porque en consecuencia a ello, lo único que tú y yo podemos hacer es rendir. Mira, el Señor no ofrece que tú vas a ser próspero. El Señor no ofrece que tú vas a encontrar el amor. El Señor no ofrece que tú vas a encontrar la salud. Eso el Señor no lo ofrece. No ofrece el evangelio de Huicho Domínguez, salud, dinero y amor. Lo que el Señor te ofrece es contentamiento, te ofrece paz en medio de las circunstancias, gozo en medio de las circunstancias y no obstante a la vida eterna. La vida eterna, la vida acompañada con Él eternamente, ¿no? Que definitivamente será glorioso eso. Verso 15, regresamos a Juan 4. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed yo ni venga aquí a sacarla. La mujer regresa a este punto, ¿no? A seguir como Nicodemo lo vimos, ¿no? Al tema de, Señor, entonces tengo que regresar al vientre de mi madre. Así de la misma forma esta mujer le dice, bueno, dime dónde está ese pozo, o dame de esa agua para que yo no tenga que estar viniendo aquí. Mira, se cree que la mujer no iba a las, bueno, ahorita te voy a decir porque ya me quiero adelantar al punto. Pero le está diciendo, dame de esa agua para que yo no tenga que estar viniendo, sacar al pozo, escondiéndome, porque ahorita vas a ver por qué se esconde, y dame de esa agua, ¿no? Y el Señor le dice, bueno, pues le voy a dar al clavo, le voy a dar al punto de tu necesidad. Todavía no la lleva, nada más le está poniendo como base una verdad espiritual en algo físico de ese momento que estaban viviendo ellos, ¿no? Me encanta el Señor. Obviamente su sabiduría mayor que la de cualquier ser humano. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá, tráenlo, vengan. Me encanta cómo el Señor responde porque definitivamente el Señor va no a lo que nosotros queremos, sino a lo que realmente nosotros necesitamos. El Señor nos da no lo que queremos, sino lo que realmente necesitamos. Muy diferente a eso. La mujer le dice, bueno, dame de esa agua, ¿no? Esa agua física. Y entonces el Señor le voltea y le dice, ¿quieres de esa agua? Tráeme a tu marido. Y la mujer le responde,
no tengo marido, ¿no? Esta expresión de la mujer no tengo marido, pues es una verdad. Ahorita vas a ver por qué. Sin embargo, es tajante, fría, y no quiere entrar en el tema, o sea, no quiere hablar del tema. Nada más simplemente le dice, es que no tengo marido. Dame del agua, ¿no? Ahora sí que tal vez no lo dijo, lo pensó. No tengo marido, entonces no lo puedo traer, pero pues dame del agua, o dime dónde está la fuente y yo ya me encargo de todo lo demás. Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El Señor le da, mira, pum, en el clavo, ¿no? Y el Señor la lleva al rincón que la quería llevar. Un primer punto, te quiero decir, el Señor siempre nos va a llevar al rincón que nos quiere llevar. El Señor, cuando se propone poner su mirada en ti y en mí, Él nos va a llevar al lugar a donde ha sido la causa de todos nuestros conflictos, o la causa de todas nuestras insatisfacciones, o la fuente, el vaso de agua en el cual hemos estado bebiendo y que no nos sacia, que lo único que estamos haciendo es beber y beber y beber. Mira, yo tenía 15 años, tenía 8 años cuando mis papás se separaron, y de los 8 años, pues hasta que me casé a los 28, pero a los 15 conozco al Señor. El Señor viene a mí, yo no le hice nada, Él se me presentó y irrumpió en mi vida. Pero en esos años, yo recuerdo, toda mi vida giró alrededor de querer tener una familia. Yo anhelaba tener una familia, deseaba tener una familia. Y toda la causa de todos mis conflictos y de mis problemas giraban alrededor de tener una familia. Esa era mi agua. Y esta mujer, en el contexto de aquel entonces, de muy mal enfocado o aplicada la escritura, los judíos les daban permiso a los esposos a darle carta de divorcio a las mujeres y despreciarlas, ¿no? Sí, darles carta de divorcio y divorciarse, ¿no? Y entonces, si la mujer no había, ¿por causa de qué puedo yo darle carta de divorcio a mi mujer? Y ellos escribieron una serie de leyes por las causas de qué. Y pues eran leyes absurdas, ¿no? Cuando le preguntan al Señor acerca de esto, el Señor les dice cuál fue el principio en Génesis. El hombre dejará a su padre y a su mujer, a su padre y a su madre, se unirán a su mujer y serán una sola carne. Y lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. No era el plan de Dios el divorcio, por supuesto que no, darle carta de divorcio. Dice, eso fue por causa de la dureza de su corazón. Bueno, dicho lo anterior, seguramente varios de estos esposos tal vez habían viudado, tal vez le habían dado carta de divorcio, la habían desechado. Entonces seguramente ella estaba en esta insatisfacción, en este dolor de su alma, en donde ella lo único que encontraba era dolor y buscando suplir su necesidad con el hombre ideal, ¿no? Y cuando te das cuenta de que el hombre ideal no existe, como no existe la mujer ideal, no existe el hombre ideal, no existe aquí en la tierra nada ideal, perfecto, ¿no? Solo en las películas es donde termina en fin y se dan el beso, ¿no? El príncipe y la princesa, y termina en fin y se amaron eternamente, ¿no? Eso pues solamente en la tele, ¿no? En la ciencia, en la ficción, ¿no? En la vida real eso no es así, ¿no? Y esta mujer viviendo en esta insatisfacción, bebiendo del mismo vaso de agua, volviendo a tener sed. Y seguramente los hombres, alguno de ellos le dio carta de divorcio y le dijo, pues ya no me sirves, bye. A lo mejor algunos fallecieron, qué sé yo, ¿no? Yo la verdad me inclino más a la idea de que le dieron carta de divorcio. Y entonces ella se enoja con la sociedad, se enoja con los hombres y no le importa, y entonces empieza a buscar al punto en el que el sexto hombre que tiene en su vida ya ni su esposo es. Ya ni siquiera esposo
es de ella. Y quiero hacer un paréntesis breve. No existe, si tú estás viviendo el día de hoy, la sociedad marca, ¿no? Volvemos a los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne, ¿no? Lo que este mundo rige, en este mundo rige el prueba primero, ¿no? Vive con él, ve si son compatibles y después de si hay esa compatibilidad, entonces sí cásense. ¿Sabes qué? Al paso de 2-3 años te vas a dar cuenta de que no son compatibles. Porque te puedo yo decir que el corazón del hombre es egoísta. Y pues por supuesto que imagínate, pon 2 egoístas en una caja, en una casa, 24 horas ahí, pues se van a matar, ¿no? Y así es, por eso el día de hoy tantos divorcios, matrimonios no estables, se cansan de estar juntos, llega alguien más que me gustó, ¿no? La secretaria y vámonos, ¿no? Adiós, ¿no? Alguien que según más compatible. Es más, eso ha sucedido hasta entre cristianos, ¿no? Los que han salido de una religión para entrar a otras, definitivo. En el que pues es que ella sí es la mujer que Dios tiene para mí, ¿no? Hazme un favor, ¿no? Pero si tú no te has casado, si tú no estás casado no bajo la ley religiosa, sino bajo los estatutos que el gobierno nos marca, o sea, con tu acta de matrimonio, estás viviendo en un amaciato, ¿no? Y la persona con la que tú tienes, o la persona que tú tienes ahí a tu lado, es tu concubina o tu concubino, ¿no? No es tu esposo, no es tu esposa. Legalmente no son así, y para Dios no son así. No necesitas una ceremonia religiosa, simplemente necesitas ir al registro civil y casarte. Y en ese momento se convierten en un matrimonio. Pero ya llevamos 20 años así, ¿no? Pues necesitas casarte. Volvemos al mismo punto de qué es lo que yo digo, lo que Dios dice, ¿no? Y desafortunadamente seguimos en esta idea de lo temporal, lo que yo deseo, lo que yo quiero, y no lo que Dios dice. Muy distinto. Por eso te digo, o sea, es un abismo de diferencia entre lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo creo que es bueno y lo que realmente Dios dice que es bueno. Y si tú y yo cumplimos con las leyes humanas, estamos cumpliendo con Dios. Si tú te casas por la ley humana, estás casándote por la ley divina, ¿no? Estás cumpliendo con Dios. Ahora, ¿Dios te ama? Por supuesto que Dios te ama, mas no acepta eso, ¿no? Y Dios condena. Mira, es una evidencia del nuevo nacimiento. Es una evidencia de haber nacido a una nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque el que ha nacido a una nueva naturaleza anhela hacer la voluntad de Dios. Y después de haber escuchado esto, tú persistes en querer hacer tu voluntad y justificarte, entonces no has nacido de nuevo. No te interesa hacer la voluntad de Dios. Y así es un ejemplo, pero te podría poner muchos ejemplos, como la fornicación, ¿qué es eso, no? El adulterio, o sea, si después de saber que el adulterio Dios lo condena, después de saber que la fornicación la condena, persistes en ello, entonces no deseas hacer la voluntad de Dios. Y como lo vimos la semana pasada, ¿no? El Señor más adelante le va a decir a los fariseos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de su padre quieren hacer, ¿no? Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Tu voluntad o la voluntad del Padre? ¿No? No te justifiques, no nos justifiquemos, busquemos hacer la voluntad del Padre, ¿no? Y sabes que esta es una evidencia. El anhelo ferviente de hacer la voluntad de Dios es una evidencia de que hemos nacido en una nueva naturaleza. 1 Corintios dice: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Nueva criatura es, su corazón es nuevo. No medio nuevo, es completamente nuevo. Lo vimos la semana pasada, que Dios no da el Espíritu Santo por dosis, sino lo da completo, ¿no? Entonces el Señor lo lleva al punto de la necesidad que ella tiene, ¿no? Su necesidad, ella la ha enfocado en tener un esposo, ¿no? Aparte, pongámonos en el contexto, esta mujer está en una sociedad en donde muy machista,
en donde si no tenías esposo, entonces eras tachada como una cualquiera, ¿no? Como una prostituta. Y ella se va a tener 5 esposos y ahora ya decidió, pues, ¿para qué me caso? Ya mejor me quedo como estoy, ¿no? Y por eso es que ella no quería salir a la hora de que todas las mujeres salían a tomar agua. Imagínate la mofa, el vituperio, el señalarla. Entonces ella decidía salir a las 12 del día, a la hora que nadie sale a tomar agua, a recoger agua. Ella sale a esa hora y llega el Señor puntual a la cita. Me encanta, el Señor siempre va a llegar puntual a la cita. El Señor es el que da el primer paso y nosotros respondemos a Él. El Señor es el que toca la puerta, dice en Apocalipsis 13. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él está queriendo cenar contigo, tener una comunión contigo. Eso se refiere al cenar. ¿Tú qué le vas a responder? ¿Tú qué vas a responder a ello? ¿No? El Señor está queriendo darte una fuente de agua viva, en donde ya no tengas necesidad de tomar vasitos de agua, ¿no? Que te van a volver a producir sed. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ay, no, ahora ya no quiero esposo. No es lo que el Señor está queriendo, sino que más allá del esposo va a estar el Señor. Más allá de una casa está el Señor. Más allá de un carro está el Señor. Más allá de dinero está el Señor. Más allá de éxito está el Señor. Más allá de mi carrera está el Señor. Más allá de mis deseos personales está el Señor. Completamente diferente. ¿Pueden llegar todas esas cosas? Definitivo pueden llegar. Pero ¿y si no llegan? No importa, porque yo tengo al Señor. Si yo no tengo la gran casa, pero tengo al Señor, eso es suficiente. Si se muriesen padre, madre, hermanos, dice, si te abandonaran padre, madre, hermanos, hijos, esposo, quien sea que te abandonare, y si está el Señor contigo, pues no tienes por qué temer o por qué sufrir, si tienes al Señor, ¿no? A eso es a lo que se refiere. Si te llegan todas esas cosas, si pones las fichas que corresponden, no importa, tienes la ficha principal, que es el Señor, que es el que cubre todo de todo, ¿no? Lo que el Señor le está tratando de decir a esta mujer. Le dijo, si tú vuelves a tomar de esta agua, si tú te vuelves a separar vas a vivir en esa insatisfacción constante. Toma del agua que yo te voy a dar y no vas a volver a tener sed jamás, ¿no? Verso 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Creo yo que dos motivos por los cuales la mujer le responde así. Una, le dice, como que eres profeta, como que no eres solamente un judío cualquiera, sino que eres profeta, porque pues me leíste lo que he vivido toda mi vida, le diste al clavo de mi necesidad. Y creo yo que ella cambia la dirección de la conversación, no hacia ella, sino hacia él, hacia una pregunta, ¿no? Acerca de la adoración, pero también creo que era algo genuino en ella, una preocupación genuina, como el decir, ahora surge por así decirlo, un trauma social que ella seguramente lo tenía como personal, y se lo presenta al Señor, ¿no? Y me encanta porque el Señor, en lugar de decirle, no, mujer, espérate, no, sigamos en el tema de tú y tus problemas personales. Luego hablamos de ese, sino tú, a ver, platícame todos tus problemas. No, el Señor, con toda paciencia, con todo amor, le responde y le sigue hablando de la necesidad más importante que el hombre tiene, que es tener una relación, una comunión, arrepentirse, rendir su vida delante del Señor. Le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar, ¿no? Acuérdate que ellos construyeron ahí su templo, en el monte que estaba, en un monte que tenían ahí ellos, y los judíos dicen que pues solamente en Jerusalén en el templo. Y lee el verso 21, el Señor les responde, mujer, créeme, que la hora viene. Y cuando dice la hora viene, se está refiriendo al momento cuando yo vaya a la cruz. Cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Y le está diciendo,
No depende del lugar. Va a llegar el momento en donde en cualquier lugar podrán adorar al Padre. Todo va a depender de lo que el siguiente le va a decir. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Le dice una verdad. Ustedes adoran lo que no conocen, ¿no? Y nosotros adoramos lo que conocemos porque tenemos las Escrituras. Fíjate, el Señor no le da por su lugar diciéndole, bueno, pues sí, más o menos, pues sí, puede ser. Todos los caminos nos llevan a Roma. No. El Señor le dice, ustedes adoran lo que no conocen, no saben adorar. O sea, claramente el Señor le dice, no están en el camino correcto. Dice, y los judíos sí. ¿Por qué? Porque ellos tienen la Escritura. Eso me llamó mucho la atención, porque muchas veces por ser condescendientes con la familia, con amigos, no les decimos la verdad. No les decimos no. Eso está, no. El único camino, la verdad y la vida al Padre es Jesucristo. Sino que decimos, bueno, pues sí, tú ahí, pues ora, tú ahí. Sí, con que tú seas espiritual, ¿no? Ha habido gente que a mí me dicen, es que yo soy espiritual porque yo me pongo a meditar, me pongo a orar y me conecto con el Padre, y le ponen el nombre que tú quieras. y uno dice, bueno, sí, con eso, ¿no? Con eso está bien, ¿no? El Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por este camino, por mí, ¿no? Dijo el Señor Jesús. Entonces, no hay ningún camino, no hay ninguna religión, no hay ningún santo, no hay ninguna virgen, no hay ninguna meditación, no hay nada que te pueda llevar al Padre si no es Dios. Es lo que el Señor le está diciendo. Mira, no puedes adorar algo que no conoces. Y los judíos adoran a quien conocen. ¿Por qué? Porque tienen las Escrituras. Por eso es que están más firmes o cerca de la verdad que ellos. Pero bueno, el Señor le está diciendo, no se trata de eso, sino se trata de lo que al norte le va a decir. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué le está diciendo? Pues yo, el Mesías, vengo por parte de los judíos. No va a venir por medio de los samaritanos, por medio de una mezcla, no va a venir por medio de los egipcios, no va a venir por medio de los griegos, no va a venir por medio de ninguno más que de los judíos. Así lo decidió Dios. Él es el dueño de las canicas. Él decide cómo va a ser el asunto. Verso 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. El Señor está diciendo, mira mujer, viene la hora, y la hora ya es, ¿no? Porque ya estaba Él ahí. Cuando los verdaderos adoradores, sin importar ninguna religión, sin importar el templo, ¿no? No, es que es el templo cristiano, no, olvídate, no tiene nada que ver. Puedes estar en un templo cristiano, puedes estar en un templo del que tú quieras, y la necesidad sigue siendo la misma que el Señor le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Pero yo tengo tantos años viniendo, te es necesario nacer de nuevo. Pero es que yo leo la Biblia, te es necesario nacer de nuevo. Dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué está diciendo? Para que tú puedas adorar a Dios, para que tú y yo podamos realmente adorar al Señor, realmente rendir una adoración al Señor. Una vez necesitas saber quién es Dios. Para que lo adores en espíritu y en verdad, necesitas saber quién es. Él le dijo, ustedes adoran lo que no saben, no pueden adorar de manera correcta porque no lo conocen, no saben a quién adoran. Para poder adorar a alguien necesitas conocerle. En espíritu, pues a través del nuevo nacimiento, a través de esta despertar espiritual, de este nuevo nacimiento que solamente lo produce el Señor y que no es producido por nosotros, sino que es producido por Él,
en consecuencia de una rendición, en un arrepentimiento, de entregar toda mi vida, de una real y genuina rendición a Él, a su voluntad por encima de mi voluntad. Y entonces es en espíritu, a través del espíritu, a través de una rendición y en verdad, ¿no? Y en verdad es a través de su conocimiento, o sea, con una conciencia de Él. Dice Romanos 12:1-2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí en Romanos 12:1-2? Es, ¿sabes qué? La verdadera adoración tiene que ver con un entendimiento acerca de quién es Él y quién soy yo. Acerca de rendirme yo, de presentarme como el sacrificio. Cuando se me presenta la oportunidad de pecar y yo me entrego, me niego a mí mismo, entonces estoy rindiendo una verdadera adoración. Tú y yo no podemos adorar, hacer una verdadera adoración al Señor si realmente no le conocemos. Necesitas conocerle, necesitas nacer de nuevo para poder rendir una verdadera adoración, una adoración genuina. Verso 25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Híjole, me encanta, porque le dice: híjole, tengo muchas dudas todavía, pero sé que va a venir el Cristo, ¿no? Y Él me va a aclarar todas las cosas, nos va a aclarar todas las cosas. Y el Señor le responde: yo soy el que habla contigo. Me encanta, porque definitivamente el Señor es el Mesías, el Señor es el Cristo, y le dice: mira, aquí estoy delante de ti. Yo soy la fuente de agua viva, yo soy la fuente de agua inagotable que va a saciar todas tus necesidades. El tema es, ¿traes tu vasito con agua? Ya tíralo ahí, y entonces bebe de la fuente inagotable de agua viva que Él tiene para ti y para mí. Y sabes que necesitas reconocer que has puesto todas estas cosas, estos vasitos de agua, ¿no? Tratando de saciar tu corazón, tratando de saciar tu alma, en buscando lo que solamente Dios te puede dar, buscando la satisfacción, buscando la plenitud. Y sabes que solamente Dios puede dar esa plenitud, ese contentamiento, esa paz, ese gozo. No hay nada en este mundo, absolutamente nada en este mundo, que pueda llenar todos tus vacíos como solamente Dios los puede llenar. No hay nada, ninguna persona, ninguna circunstancia, nada en este momento. Mira, vivimos de momentos tras momentos que puedan darnos un poco de satisfacción. Pero cuando terminan esos momentos, regresamos a nuestro vacío. ¿Por qué tantos cantantes famosos, personas que llegan a la cumbre de su fama, de su éxito, y en sus momentos de quietud, de soledad, prefieren quitarse la vida al darse cuenta de su soledad? Porque han bebido del agua, del vasito de agua que nunca los ha saciado, y lo único que los ha llevado es a una constante y total insatisfacción. Solamente el Señor es quien nos puede dar la plenitud, el gozo, la paz, el amor profundo, la llenura profunda. Y eso es lo que el Señor te quiere dar y me quiere dar. Si tú reconoces que estás viviendo en una constante insatisfacción, en una insatisfacción constante en donde has puesto tu mirada en X, Y, Z cosa, dinero, todo esto que ya hemos platicado, y no es Dios, te pido que le pidas perdón al Señor, que le pidas perdón al Señor y que le digas: quiero enfocarme en ti, en lo que tú eres, en quien tú eres, rendir mi vida, me arrepiento de mis pecados, que tú le puedas decir: me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de
haber vivido una vida para mí y ahora quiero vivir para ti. Y que entonces a partir de ahora las decisiones que tú tomes sean basadas no en ti, sino en Él. Que Dios te bendiga. Se acabó el tiempo se me fue, podría yo seguir hablando. Que Dios te bendiga. Y pues estamos viéndonos, seguimos la conversación en las células. Y vamos a orar y ya nada más un minutito oramos y que el Señor nos siga hablando. Padre, Señor, gracias Dios por tu palabra. Te pido, Señor, por cada una de las personas que puedan estar viendo, oyendo este video, que seguramente han vivido en una insatisfacción constante, buscando ser saciados en donde no podemos ser saciados, sino solamente contigo. Perdónanos por las veces, Señor, que todos hemos buscado nuestro propio bien, nuestro propio deseo, nuestra propia satisfacción por encima de tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, a ahora mirar, poner nuestros ojos en ti y hacer a un lado mis deseos, mis anhelos, mis sueños. Y ahora preponderar tu voluntad por encima de las cosas temporales. Que seas más tú y menos yo, como decía Juan el Bautista. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues que tengas muy bonito día, muy bonita semana y que Dios te bendiga y por acá nos seguimos viendo.